Bien, vamos a continuar con nuestra clase número 4, en la que, según nuestro cronograma, estamos ya a tiempo de hablar sobre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Bien, entonces, rápidamente les puedo comentar que matemáticamente el campo eléctrico es un campo vectorial. Ya saben lo que es un campo vectorial. Luego, en sí es un campo vectorial, ¿no? Como les decía, no es un solo vector, pero ya vamos a ver que cuando hagamos, digamos, un ejercicio de una varilla larga y vamos a hallar el campo eléctrico en un punto, ya saben que a cada punto del espacio, cuando tenemos un campo vectorial, digamos, así va a ser su campo vectorial, ¿no? En ese punto. Bueno, en realidad no está mal. El campo vectorial es mucho más complejo de expresar de una varilla, de dibujar, mejor dicho, ¿no? Y por eso es que vamos a hallar, digamos, en un punto y solo vamos a hallar un solo vectorcito. Entonces, el resultado va a ser un solo vector. Eso no quiere decir que el campo eléctrico sea un solo vector. Ya saben, ¿no? Es un campo vectorial. Tómenlo muy en cuenta. Bien. Primero que nada, la definición del campo eléctrico no ha sido directamente concebida como tal, sino que se ha hablado de la densidad de carga primeramente. En realidad, la fuerza ha sido la primera, la fuerza de Coulomb. Coulomb ha sido el que ha visto la interacción entre dos cargas puntuales y, bueno, no eran puntuales, eran dos esferas en realidad, pero a partir de ahí ha surgido esa curiosidad de poder averiguar qué está oculto, ¿no? Qué fenómeno está oculto para esa repulsión de cargas negativa y positiva opuestas, y esa atracción, perdón, la atracción de cargas opuestas y la repulsión de cargas iguales, ¿no? Por lo tanto, es una definición bastante compleja, ya, es bastante compleja. Yo estoy seguro que ustedes directamente cuando han llevado la materia les han dicho, el campo eléctrico directamente se define como eh, esto, ¿no? Si hablamos del vector, el vector del módulo, y aquí hablamos del vector. Así directamente. En física 3 sí, directamente se da la fórmula, no vemos de dónde sale, pero les comento que sí hay un origen en las leyes de Maxwell, de hecho, que al final del curso un poquito lo vamos a ver. Ya de esas ecuaciones de Maxwell, ya de estas, esa es la primera ecuación de Maxwell, es donde sale y se define el campo eléctrico. En realidad hay que resolver dos ecuaciones diferenciales, ya para conocimiento general. A ver, nosotros que ya hemos avanzado todo lo de campos vectoriales, esa es la divergencia, ¿no? Estoy hablando de que el campo vectorial tiene fuente, así que decimos, tiene fuente, es como si estuviéramos preguntándonos, y la respuesta aquí está, ¿no? Sí, este es el que genera la fuente de vectores que salen o entran del campo eléctrico. ¿Se acuerdan en nuestra clase de campos vectoriales, ¿no? Entonces la respuesta es que sí tiene una fuente y no tiene un rotacional. ¿Qué cosa era rotacional? Era que analizaba si el campo vectorial era rotatorio, ¿no? Y esto qué nos dice que no es rotatorio, por lo tanto no tiene un comportamiento de este tipo. Así que por eso es cero. Básicamente de eso nos habla las primeras dos ecuaciones de Maxwell. Son ecuaciones diferenciales en tres dimensiones que se las resuelve y se llega a una solución que es esta. Fíjense que aquí está la incógnita. Y bueno, imagínense, resolver estas dos ecuaciones diferenciales parciales no es nada fácil, se necesitan matemáticas más profundas ya para poder resolver. Bien, es conocimiento general, nunca se van a preguntar esto en un examen de asignatura, de hecho no pertenece al curso de física 3, sino al curso de electromagnetismo. Pero es bueno saberlo, ¿no? Siempre es bueno saberlo. Así que ahí está, ahora sí puedo un poquito ya referirme al origen de esta solución, de esas ecuaciones diferenciales. De ahí es de donde salen este numerito 4, pi, e sub 0 y demás. ¿Listo? De hecho, me parece que la última clase, la clase número 32, va a ser justamente hallar
una expresión a partir de esas dos ecuaciones mediante el teorema de Helmholtz, y eso se llama manipular las ecuaciones de Maxwell. Vamos a ir, ¿no?, con calma avanzando y hasta el final del curso. Bien, la fuerza de Coulomb está definida, bueno, esto ya saben, es básicamente carga 1 para dos cargas puntuales entre la distancia que los separa. Esto todos sabemos, esta es la fuerza de Coulomb. Por si acaso, esa es la que nosotros vamos a usar en física 3, ¿no? Creo que me parece que en la anterior clase he escrito de otra forma, ¿no? Tal vez eso me podrían preguntar, o se podrían preguntar del por qué motivo yo he escrito algo así, ¿no? En un libro más profundo del electromagnetismo, el campo eléctrico está definido de esta forma. Les comento que ambos son análogamente parecidos, bueno, son lo mismo, ¿no? Hay algunas cosas que aquí están vectorialmente un poco más explícitas. Esta es una forma más general, de hecho, que esta, ¿ya? Pero bueno, no nos importa mucho, solo les aclaro que es lo mismo, ¿ya? En el fondo es lo mismo, pero nosotros vamos a manejar esto de acá, una más sencilla, porque nosotros vamos a resolver, nos enfocamos en resolver ejercicios, ¿no? Nos enfocamos mucho en la parte teórica. Bien, igual la fuerza, imaginemos que esta es una distribución, entonces, ¿no? Por si acaso, este es el campo eléctrico para una distribución, no notaría aquí, ¿no? Ojo, es para una distribución de cargas continuas. ¿A qué me refiero con eso? Un pequeño dibujito más podría aumentar, así de manera rápida, que yo tengo un cuerpo cargado, ¿ya?, con una cierta densidad volumétrica si estuviera en el espacio, y quiero saber en este punto justamente cómo es el campo eléctrico generado a causa de este cuerpo en el espacio, ¿no? Y a esto se le llama una carga distribuida continuamente, o sea, que son un montón de puntos que van a aportar un campo eléctrico a este punto, a esta carga de aquí, va a tener una carga total. Y bueno, la contribución de todas esas cargas es una suma total de todos, ¿no? De cargas puntuales, y es por eso que se usa la integral. Bueno, eso ya lo saben. Fuerza de Coulomb, entonces este sería para dos cargas puntuales. Me refiero a dos carguitas, ¿no? Pero no nos interesa, no vamos a hacer ejercicios así tan sencillos, porque aquí simplemente es reemplazar en la fórmula y se acabó, ¿no? Lo que nos interesa es la fuerza para cargas distribuidas, que sería ahora de esta manera. ¿Listo? Tómenlo muy en cuenta, lo voy a escribir un poquito mejor. Ahí está. Esta es la fórmula que vamos a usar para unas cargas, para una carga distribuida. Obviamente entonces todo se enfoca, fíjense, en hallar el campo eléctrico, porque una vez conocido el campo eléctrico podemos saber la fuerza que se genera a una carga, y de esta manera pues encontrar, ¿no?, todos los que nos pidan los problemas. Por si acaso las unidades es Newton sobre Coulomb del campo eléctrico, eso es importante en el sistema internacional, y obviamente la fuerza en newtons. Bueno, yo sé que este es un pequeño repaso simplemente y alguna aclaración importante de todo lo que vamos a hacer. No se asusten entonces, ¿no? Cuando vean esto en el libro de Rodrigo Chi, por ejemplo, el que estamos viéndolo, eh, lo maneja al principio igual, en su formulario está escrito de esta forma, pero no pasa nada, que al final básicamente es lo mismo. Ya no se preocupen entonces en ese aspecto. Y vale decir una última aclaración teórica, que es muy importante que ustedes sepan también un poco de teoría, ¿no? Estar súper claros en lo que ustedes saben, y decir que si no existiera carga, fíjense, es directamente proporcional al campo eléctrico. Si no existiera carga, no existe campo eléctrico, ¿no? ¿Están viendo? Así que la base fundamental de estos fenómenos eléctricos son la carga, un cuerpo cargado.
no tiene sentido hablar de campos si no hay allí cuerpos con carga, ¿cierto? Es muy importante eso. Y bueno, como consecuencia vendría la fuerza. Seguramente luego vamos a hablar, ya que estoy especificando aquí una fuerza, eh, vamos a hablar de algún potencial y trabajos referidos a esta fuerza. Creo que son las clases del siguiente mes, me parece. Así que todo se basa en conocer y poder determinar bien el campo eléctrico. Me parece que no hay ninguna otra aclaración. El resto de los conceptos ustedes ya lo saben, han llevado la materia en física 3, ¿no? Más conceptos que estos no sé si les podría dar. Podríamos recalcar algo, por si acaso, antes de comenzar con los ejercicios. Eh, bueno, recordatorio. Mejor vamos a hacer una especie de, así como el libro de Paricoyo, es un buen libro de vida que te da unos pasos, ¿no? Y vamos a colocar así, pasos para hallar el campo eléctrico. Es importante la metodología que vamos a usar porque mm, ustedes bien saben que, aunque no es muy recomendable, hay una forma de mecanizar las cosas, ¿no? En cuanto a los ejercicios para poder encontrar las soluciones. No es bueno, pero al principio para poder practicar y que obviamente nos salgan los problemas, me parece una buena forma al principio. Luego es mejor no mecanizarse. ¿Ya? Como primer paso, entonces, vamos a colocar que siempre vamos a encontrar el vector R. ¿Ya? Me estoy refiriendo justamente a este, de acá. A este y obviamente a este, que es lo mismo, ¿no? Es el mismo vector. Ese vector va a ser aquel vector en el que yo quiero saber, por ejemplo, el campo eléctrico en este punto, ¿no? Y ese vector R va a ser un vector que va a venir desde cualquier lugar del cuerpo hasta ese punto. Me imagino, si ustedes tal vez van a ver otro libro, no va a estar escrito el campo eléctrico de esta forma, ¿ya? Va a estar de esta forma, sí es una buena aclaración. Otros ya lo han visto, ¿no? Va a estar así. ¿Qué diferencia hay en que, a ver, primero, el denominador está elevado al cuadrado y aquí está el cubo, ¿no? Pero aquí está un vector unitario. Todos sabemos que el vector unitario es el vector sobre su módulo. Si yo reemplazo esto acá, seguro que llego a la ecuación de aquí arriba. Entonces, en conclusión, tanto esta ecuación como esta ecuación son lo mismo, excepto por una desventaja al usar esta ecuación. Algunos ejercicios sí tienen una ventaja, es que este se refiere a ya el vector unitario, o sea, voy a dibujarlo acá, el vector unitario sería algo así, ¿no? Desde un punto cualquiera hasta acá. Este es el vector unitario. Entonces, bueno, esta fórmula se concentra en trabajar con ese vector unitario. Pero no siempre es muy recomendable porque geométricamente la mayoría de veces va a ser más fácil encontrar directamente el vector que une al punto diferencial de volumen o de área o de longitud, no depende a la geometría de lo que estamos estudiando, hasta el punto en cuestión. Este es más fácil que hallar el vector rojito. Por eso es que normalmente vamos a manejar esto, ¿no? Pero son lo mismo. ¿Ya? Y les explicando de dónde sale. Entonces, el primer paso es hallar este vector y su módulo sería, ¿no? Y una vez concentrado muy bien eso, ojo, hay que tomar en cuenta que aquí hay que estudiar si vamos a tomar en coordenadas rectangulares, puede ser también en polares, puede ser en cilíndricas o esféricas. ¿En qué se van a dar cuenta con esto? Obvio, cuando el ejercicio tenga que ver con cubos, no la van a meter esféricas, ¿no? Van a ser rectangulares. Cuando el ejercicio tenga cilindros,
seguro que va a ser cilíndricas. Cuando el ejercicio tenga, bueno, no sé, círculos o semicírculos, van a ser polares. Y finalmente, cuando tengamos esferas, no vamos a trabajar con los rectangulares, ¿no? Obvio que vamos a manejar esféricas. O sea, son cosas bastante obvias que no tienen que poder confundirse ya. Y como segundo paso recién es reemplazar en nuestra ecuación, ya conocido estos vectorcitos y su módulo, va a depender, ¿no? Si es una densidad de carga lineal, entonces va a ser, bueno, mejor lo haremos así. Si es una carga lineal, me refiero a que el ejercicio trata de líneas, ya como este que vamos a hacer ahorita. Fíjense aquí, vamos a hallar el campo eléctrico en este punto de una línea, ¿están viendo? No es un cuerpo con área, mucho menos con volumen. Entonces, en ese tipo de ejercicios vamos a usar que el diferencial de carga va a ser lambda por diferencial de longitud. Si es superficial, no se olviden, pues rápidamente esto es rho diferencial de área, ¿no? Y si es volumétrica, este diferencial va a ser rho diferencial de volumen. Y bueno, como tercer paso simplemente es resolver la integral para hallar el campo eléctrico. Así de sencillo, vamos a usar básicamente esos tres pasos y con eso encontramos. Bien, ahora sí lo importante, ¿no? Como siempre me han preguntado a mí, ¿cómo es que empezamos a estudiar? ¿Ya? Y eso depende mucho del nivel que tengan cada uno de ustedes. No todos son iguales, algunos tienen más conocimiento, por ejemplo, en cálculo 2, otros un poco menos. Así que no les puedo decir a todos que vayan un solo camino y listo, ¿no? Pero el más recomendable, si alguien está continuando simplemente la materia de física 3, es empezar justamente con lo que vamos a hacer aquí. Este es un ejercicio de CRY, ya les he pasado el libro. Es el primer tema, obviamente, de campo eléctrico. Y ese es el camino, ya. Pueden seguir este camino. Yo les recomiendo hacer, o sea, un nivel uno, así voy a colocar. Se los anotaré. Aquí sí estoy ya como un asterisco. Un nivel uno para estudiar sería el libro de Serway. Luego pasamos, ¿no? Aumentamos el nivel y decimos un nivel 2 puede ser el libro de Leiva, que todavía no sigue siendo avanzado. Es normal, entonces es un nivel normal. Y finalmente, un nivel 3 que ya es suficiente para que puedan aprobar la auxiliatura, es el de Rodrigo Chi. Y obviamente hay un nivel 4 que ya es para que sean titulares, digamos, ¿no? Estudiar netamente libros de electromagnetismo. Y esto en lo personal, yo les recomiendo bueno, hay muchos ya, pero uno que les he pasado es este, del Wagner, es el autor, Electromagnetismo de Wagner, ¿ya? Hay otros libros de electromagnetismo igual ya no quisiera hablaros mucho de eso porque como les decía, manejan ya una notación matemática más profunda, o sea, como esta. Entonces, tampoco necesitamos elevar el nivel ya tan alto, ¿no? Para mí es suficiente que ustedes dominen estos libros. Obviamente hay muchos más, tal vez alguien me puede decir otros. Les he enviado también otros, ¿no? Como el Hugo Medina, hay otro que no me acuerdo su nombre también. Hay varios, ¿ya? Pero con esto, suficiente para mí. De hecho, algunas personas que ya pasaron el curso de Física 3 conmigo hace tiempo, hemos seguido más o menos este camino y ha habido buenos resultados. De hecho, uno es titular y eso es basta, ¿no? Tampoco se necesita mucho más. Ya, con todas esas reglas y recomendaciones, empezamos este que es el cero. Bien,
ningún libro es juzgable, digamos, a estas alturas, porque todos tienen siempre a veces cosas fáciles y también difíciles. El Save también tiene cosas, la verdad, bonitas, difíciles, así que no le juzgamos, ¿no? Del que sí, digamos, no puedes recomendar mucho ahora a estas alturas en las que están, es del libro de Paricoyo, tal vez. Yo sé que a muchos lo han usado, inclusive yo también, para probar la materia, pero hasta ahí está bien. El, ya ahora, para especializarnos, no tanto, porque tiene un enfoque bastante básico en el sentido de que no usa coordenadas mucho, ¿no? Coordenadas cilíndricas y esféricas. Y debería usarlas, ¿no? Pero solo ese es el detalle. Bueno, básicamente este ejercicio se concentra en hallar mejor dicho, el campo eléctrico de una varilla limitada de longitud L, como están viendo acá, en un punto cualquiera, ¿no? Que lo está llamando Y, nosotros lo vamos a llamar N, ¿listo? No lo vamos a llamar Y, porque cuando decimos Y pareciera que fuera variable, ¿no? X y Y normalmente vamos a manejar cuando las longitudes varíen. En este caso es constante, así que ahí nomás. Este ejercicio nos va a ayudar harto para hallar a otros, van a ver que, bueno, este no, pero luego hay otros que vamos a realizar que nos vamos a enfocar solo en esto, ¿ya? Solo estito. Aprendemos bien esto y van a caer con unos 10 ejercicios, les aseguro. Bueno, lo voy a hacer de una manera rápida. Ya saben, es un curso acelerado por el hecho de que ustedes ya saben la materia, lo básico al menos. Y comenzamos. Primeramente dice, ayer demuestre que el campo eléctrico, básicamente me está pidiendo hallar el campo eléctrico y que demuestre que es este valor, ¿no? Bien. Lo recomendable entonces es hacernos un dibujito, porque bueno, ese es muy pequeño, si no ahí hubiera trabajado. Y ahí está. Cabe decirles que estas coordenadas no son ya dadas, ¿no? El autor no lo pues si ustedes quieren, se hubieran puesto, por decir, aquí el eje X y aquí el eje Y, o sea, donde ustedes quieran. De hecho, alguien se hubiera complicado la vida y hubiera colocado acá, ¿no? Y hubiera trabajado en esas coordenadas. El sistema de coordenadas es un sistema de referencia que nosotros nos colocamos como herramienta, no es un sistema definido con el ejercicio. ¿Listo? Así que, bueno, en este ejercicio, por muchas razones conviene colocarlo ahí por la simetría del problema, ¿no? Bien, vamos a seguir los pasos. Primer paso es hallar siempre el vector de posición que va dirigido desde un punto cualquiera al azar. ¿Ya? Yo voy a escoger este punto y voy a decir, bueno, este es un X cualquiera, ya saben porque es un cualquier lugar. Y este tamañito, pedacito de acá, es un diferencial de X, ¿están de acuerdo? Es una parte muy pequeña. Y va a apuntar siempre hacia el punto que queremos hallar en cuestión, por decirlo ahí. Este va a ser el vector R. ¿No? Ese es el punto. El punto en el que yo he dicho que va a valer N, ¿cierto? Que lo he borrado aquí, estaba. N, listo. ¿Qué más? Ya está mi dibujito, ya está identificado el vector R y pues bueno, lo identifico, ¿no? Coordenadas. Fíjense que yo he dicho que esto va a haber X porque es variable, así que tengo un X en la dirección de Y y un N constante en la dirección de J. Es muy fácil saber su módulo, no voy a hacer ya así, ¿no? Bueno, quisiera que ya entiendan que esto ya es obvio que se hablan de su módulo, así que es simplemente la raíz cuadrada. Ahí está. Mejor lo llamaremos H. En algunos libros lo llaman D, ¿ya? Pero a veces tenemos que derivar alguna cosa y llegamos a esto, entonces tampoco conviene mucho. Listo. Entonces, bueno, ya está todo bien. Continúo, ¿no? Ah, les hablaré un poquito, me voy a dar un minutito. Me apuraré para poder hablar de esto. Yo sé que ustedes tal vez han visto que en el libro de Leiva, por ejemplo, agarra así, ¿no? Y dice, este es un diferencial de E, ¿cierto? Le da un ángulo a esto, por decir alfa, y sobre eso empieza a plantear el campo eléctrico como diferencial de campo eléctrico igual a, bueno, no sé, la integral, ¿no? Que ya sabemos uno, etcétera, etcétera, integral, y aquí aparece el coseno de alfa, ¿no? Mm, no está mal, obviamente no está mal, pero yo no les aconsejo seguir
ese camino porque hay algunas veces en que es un poco traicionero esa forma de hacer ya, porque confunde un poco al momento de analizar los vectores unitarios. Entonces, lo que les recomiendo es plantearlo siempre, en la mayoría de veces, con coordenadas conocidas y diferenciales conocidos. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho la clase de carga? Hemos agarrado un diferencial conocido, ¿no? Ahí, de ese tipo, me acuerdo de una cáscara esférica, es un diferencial conocido. Así que no es muy recomendado, yo personalmente no les recomiendo mucho eso. Eh, Ambas formas es lo mismo, vamos a llegar al mismo resultado obviamente, así que vámonos por la más segura, que es esta. Y luego cambiamos de coordenadas si es que queremos. Bueno, les voy a mostrar justamente eso. A ver, escribo entonces el campo eléctrico. Esto es 1/4 pi e sub 0 integral. Ah, bueno, está de más, ¿no? En este caso, el de longitud es de x. Entonces tengo lambda de x sobre el módulo al cubo. Y aquí viene mi vector. Bien. Otra cosa importante que mencionarles aquí. También esto, ¿no? Todos sabemos que el campo eléctrico va a tener, por ejemplo, esta forma. Cuando apuntemos en ese punto, va a tener esta forma, ¿no? Y cuando vaya hacia la izquierda, de ese lado. Si descomponemos nosotros esos vectores, uno viene acá, ¿cierto? Y cuando apunte, digamos, de este otro lado, su descomposición viene aquí. Y estos dos vectores se anulan, ¿no? Algunos docentes pueden enseñar así. Está bien, hay que imaginar eso así, se anulan, ¿cierto? Pero es mejor demostrarlo matemáticamente. Ya, eso también yo les recomiendo no asumir cosas tan drásticas como esa. Es mejor hacer así. A ver, obviamente esto va desde menos L medio sería, ¿no? Hasta L medios. Ahí está. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un pequeño repaso, porque es importante sobre vamos a usar harto esto ya, sobre lo que es la función par e impar. Entonces aquí coloco, recordando, ¿qué será una función par? Yo me recuerdo más, pues, estoy más familiarizado con decir que una función par es una función que es simétrica respecto al eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, que el eje X, perdón, el eje Y, ¿no? Que todo lo que pase en el lado derecho, ¿no? Cualquier cosa que pase aquí, aquí va a ser exactamente lo mismo. Es como si el eje Y fuera, entonces, como un espejo, ¿no? Eso sería. Ya. Tiene una forma de escribir matemáticamente, es así. Cualquier función que implícita, si nosotros reemplazamos el x por menos x, o sea, me va a dar como resultado la misma función. Un ejemplo que puedo darles es la función coseno. A ver, si yo reemplazo en vez de coseno, lo están viendo, ¿no? En vez de x reemplazamos menos x, tendría coseno de menos x, que sigue siendo lo mismo, no cambia, ¿no? Y viéndolo gráficamente, a ver cómo sería esto. Ya, algunos ya saben, ¿no? Pero no está de más siempre darle un pequeño repaso. Todo lo que pasa acá ocurre exactamente aquí, como les decía. Bien, entonces, ¿esto en qué nos ayuda o en qué nos beneficia al momento de hallar integrales? En que cuando nosotros encontramos, por ejemplo, queremos encontrar el área de todito, ¿no? Ya, queremos encontrar todo el área. A mí me bastaría encontrar el área 1 y el área total decir que es 2 veces el área 1, ¿cierto?
Esto va a ocurrir siempre que estemos con tratando con una función par, ¿ya? ¿Y qué pasa con la función impar? Que bueno, yo lo recuerdo con aquella función que es simétrica respecto al origen, en el cual la ecuación es así. Cuando reemplazamos menos x y menos y, nos tiene que dar la misma función. Un ejemplo, la función seno. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo menos x y menos y en esta ecuación, tendríamos así. No que eso es lo mismo que escribir así, los signos se van o multiplico por menos uno y llego a lo mismo. Así que no me afecta nada, ¿no? Eso quiere decir esto. Y gráficamente dice lo siguiente. Todos conocemos la del seno, es así, ¿no? Si yo quisiera hallar el área desde este punto hasta este punto, ¿no? Pues el área total de esto me va a salir cero, ¿están de acuerdo? No sé si alguna vez han hecho ese ejercicio en cálculo uno, pero sale cero. Y bueno, decir que el área es cero no está bien, ¿no? Sino más bien yo puedo decir esta va a ser el área uno. Sabemos que por simetría esto también vale 2, perdón, el mismo valor de área uno. Entonces el área total es, si yo integro desde acá hasta acá, va a dar, en realidad va a dar cero, ¿no? Si soy estrictamente desde menos pi a pi, va a dar cero. Pero el área total sería hablar dos veces de el área uno, ¿cierto? Pero la integral va a dar cero. Entonces, si yo integro así totalmente, voy a decir, este va a ser el área 2, tendríamos área uno, les va a salir negativo y el mismo valor, les cuento. ¿Ya? Y como sale negativo y el mismo valor, esto va a salir siempre cero. O sea, aquellas integrales, por lo tanto, que vayan simétricamente van a ser cero de funciones impares. Ahí acabaría este pequeño repaso. Lo voy a remarcar esto. Y ahora, ¿por qué es importante al momento de evaluar estas integrales que nosotros vamos a usar? Entonces, cuando, aquí, ¿no? Continuando con el ejercicio, mi campo eléctrico va a ser así. 1/4 pi e sub 0, integral desde menos L medios hasta L medios t. El lambda más sale, ¿no? Como constante. Fíjense, x en y. Entonces voy a escribir eso. Y la otra integral, ¿no? L medios porque son dos vectores, ¿cierto? El otro es, no es x, h. De x en j. Ya. Rápidamente, a ver, evaluaremos. Esta función será par o impar porque se están dando cuenta que estoy integrando simétricamente, ¿no? Y bueno, lo que ustedes en su cabeza tienen que hacer es lo siguiente. Agarran esta función, así, y dicen, a ver, si es impar, tendría que cumplirse que si yo reemplazo menos x y menos y, obviamente este es menos x al cuadrado, va a seguir siendo al cuadrado, ¿no? Entonces, estos signos se van y cumple, ¿no? Cumple que es una función impar. ¿Qué va a pasar entonces con esta integral por ser una función impar? No estamos hallando áreas, ¿no? Por si acaso, solo estamos integrando. Va a ocurrir esto. Esto mejor lo voy a borrar. Nuestro objetivo no es hallar áreas, simplemente es integrar ya. Esto se va a hacer cero y lo que tenemos que colocar es ¿por qué es ese cero aquí abajito? Por función impar. Esa es la forma correcta de demostrar que es cero. ¿Ya? Y gráficamente lo habíamos visto que se van a eliminar, les decía, ¿no? Cuando tengamos dos componentes, estos dos vectores se restan y el campo eléctrico no va a tener
una componente en dirección X. Y bueno, entonces, vean, ¿no? No hay componente en dirección X, así que se hace cero. Tomen muy en cuenta entonces, no es correcto, como les decía, ¿no? Directamente interpretar, aunque está bien, para nosotros en nuestra mente está bien saber eso, pero hay que demostrarlo matemáticamente y simplemente escriben la integral y colocan, ¿no? Función impar. Esa sería entonces la forma más correcta, digamos, de hacerlo. Y esto es interesante porque si se dan cuenta, esta es una función par, ¿ya? Así que aquí, como no estamos, les decía, no estamos ahí en el área, sí podemos decir que el campo eléctrico, a ver, por si acaso, esto de aquí es K, ¿no? También en otros libros, entonces coloco lambda, K, H, y fíjense, es simétrico y es función par. Entonces yo puedo hacerlo dos veces desde cero hasta el punto que queremos integrar. Entonces digo dos veces desde cero hasta L medios de simplemente esta integral. Ahí, ¿no? Bien. Ya hemos llegado hasta este punto. Yo creo que se ha entendido. O sea, esto es básicamente integrar y terminar, ¿no? El ejercicio. Pero vean algo importante acá. Mi ejercicio está expresado en ángulo. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Me están dando estos ángulos. No está expresado con la H. De hecho, en la respuesta no existe esa H. Entonces, ¿qué hago? Esto es lo que les decía al principio. Yo les recomiendo plantearse primero como saben nomás y después recién lo cambian si quieren hacer desde coordenadas. Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Simplemente voy a pasarme de calcular, en vez de calcular por el camino de X, voy a cambiarme a las coordenadas θ. Eso es fácil porque tengo ahí un triángulo, ¿se dan cuenta? Tengo este triángulo y digo, el seno de ese triángulo es, es cateto opuesto, que llamado X, esta parte de aquí abajito, sobre el módulo, y el módulo era X al cuadrado. A partir de esto, y si quiero dibujo el triángulo ahí, yo sé y está claro que esto es H. Incluso estaba en el dibujo mismo. Así que bueno, es muy sencillo porque de aquí yo puedo sacar el cambio trigonométrico de variable, que automáticamente de hecho es el mismo cambio que alguien tal vez iba a usar aquí, ¿no? Y si el cambio trigonométrico para resolver esta integral era en tangente. Pero fíjense que el ejercicio mismo a gritos nos dice que eso tiene que ser tangente, ¿no? Están viendo que no estoy usando yo sustitución trigonométrica, sino estoy siguiendo la lógica del ejercicio, ¿cierto? Eso es lo que quiero que vean la importancia, porque una vez más les recalco y disculpen que vuelvo a decirles tantas veces que en todos los libros de física hay muchas formas de resolver esto. Por eso les decía, ¿no? Algunos hacen con este ángulo incluido, que es justamente lo que ya estoy haciendo acá, y solo rebota en esto, ¿no? O haces con ángulos o haces con coordenadas rectangulares. Pero tú lo cambias así en un momento, no hay ningún problema, ¿cierto? Bien, entonces reemplazando ese valor en la integral, esto me sale así. Es 2 lambda kh. Y los límites incluso ya es fácil de verlo porque fíjense que estoy sumando así, ¿no? Hasta llegar al extremo y me dicen que el extremo va a ser en θ sub 0. Entonces ahí desaparece el L medio si esto es desde 0 hasta θ sub 0. Un poco el problema, ¿no? Es que he escogido Zoom para que la resolución se vea un poco mejor, ya que el MIT es muy baja.
Bueno, estábamos simplemente en el reemplazo rápido. Son de las pocas veces que voy a resolver la integral paso a paso, ¿no? Ustedes ya saben, tienen que practicar, ¿no? Como se decía, no pertenece esto al curso. Bien, entonces finalmente, bueno, aquí hay muchas cosas que se simplifican. Esto va a quedar simplemente integral del coseno, ¿no? Y como resultado tendríamos 2k lambda seno de tita sub 0 al reemplazar el límite superior entre la distancia que yo le he colocado h en dirección j. Y aquí tengo mi solución. Y esto es lo que me pedía el ejercicio, ¿no? Demostrar que ese es el campo eléctrico. Ahí está. Y aquí hay algo interesante. A ver, lean conmigo. ¿Qué pasaría si usted, qué pasaría si, ¿no? Utiliza el resultado obtenido en el inciso A, demuestre que el campo de una varilla de longitud infinita es igual a E tal? Y esto no me ha gustado, fíjense. Sugerencia. Primero calcula el campo eléctrico en P a un elemento, longitud de X con una carga lambda, etcétera. No es lo que ya hemos hecho. A continuación cambia las variables de X a tita, correspondencias, tal, tal, tal. Ya hemos hecho eso. E integra a través de tita. Me parece muy complicado. ¿Por qué no mejor decimos sí directamente? No es el resultado. Si tita sub 0 tiende a dónde. A ver. Si la varilla es infinita. A ver, aquí en este dibujo, ¿no? Uy. No, no, ya cambió nada. Si esto es infinito, ese ángulo tita, o sea, ya no va a ser tita sub 0, sino cuando llegue totalmente al infinito, ¿en qué se va a volver esto? Prácticamente en pi medio, ¿cierto? Ya no va a ser simplemente esta ahí, sino va a ser tan, tan, tan grande que va a ser prácticamente 90 grados. Así que bastaba decir, si tita sub 0 tiende a pi medios, entonces mi campo eléctrico va a ser seno de pi medios es 1. Entonces se acabó, no era necesario hacer nada más. Ahí está. Con eso entonces concluimos este ejercicio importante. Anotaremos aquí que esto es para una varilla infinita, porque ese es el resultado que nos interesa. Bien, bueno, he aclarado muchos puntos importantes que en los siguientes ejemplos ya no los voy a realizar, ¿no? Sobre todo esta de función par, impar. En realidad mi ejercicio era bastante corto, era simplemente esto de acá y este proceso de integración, ¿no? Nada más. Bien, estamos iniciando entonces con esto de campo eléctrico, así que espero que se haya comprendido bien en ese ejercicio, me he tardado bastante haciendo. Este es otro que entra algunas veces ya al examen. De hecho, creo que este semestre pasado, no, el anterior ha entrado. Están referidos a un ejercicio muy parecido a este. Dice un protón se mueve a tal velocidad en dirección horizontal. Entra en un campo eléctrico vertical uniforme, ¿no? Esto es importante. ¿Cuándo han visto ustedes un campo eléctrico vertical uniforme? Cuando existe, ustedes ya han pasado, ya saben, física 3. Campos eléctricos de ese tipo existen solo en dos placas paralelas, ¿no? Que se llaman un capacitor. Ya son ejercicios bien clásicos estos, donde, bueno, un capacitor eléctricamente cargado normalmente, ¿sí, no? Uno va a estar de carga positiva y otro de carga negativa, y obviamente va a existir aquí un campo eléctrico, ¿cierto? De este tipo. Ahí está. A eso se refiere, ¿no? Un campo eléctrico vertical uniforme con una magnitud de tal. Nos anotaremos esos datitos. La velocidad inicial era de, bueno, es de 4,5 por 10 a la 5 metros por segundo.
El campo eléctrico, el valor es de 9,6 por 10 al cubo newton sobre coulomb. Por si acaso, un dato curioso. No sé si alguna vez se han preguntado por qué en algunos libros colocan 9,60 en vez de colocar 9,6, ¿no? Directamente. Es que el libro de cero ahí son libros bastante estrictos en los que están considerando ¿qué diría esto? Están considerando la incertidumbre del aparato con el que se está midiendo el campo eléctrico. O sea, me refiero a que imagínense que esto es un experimento real en el que han medido el campo eléctrico con un aparato en el que les da 2 decimales de exactitud. Entonces, solo es por eso, ¿ya? Así que no hay problema si uno lo coloca. Pues yo no lo estoy colocando 9,60. Pero bueno, siendo estrictos en el aspecto instrumental y de laboratorio, pues hay que manejarlo así. Bien, un protón entra, dice, en un campo. Este es un protón, una partícula, con esa velocidad horizontal. Entonces estaría algo así. Ojo que esto entra al examen de lectura, no se olviden, lo estoy realizando por eso. Solo que a veces en el examen de lectura es que esta velocidad ya no es constante. ¿Ya? A veces es una función y pues lo único difícil ahí es integrar, pero espero que se entienda la idea. Ya, dice, si ignora cualquier efecto debido a la gravedad, no se considera gravedad aquí, determinar el intervalo de tiempo requerido para que el protón recorra 5 centímetros horizontalmente. A ver, es una carga, ¿no? Está moviéndose. Y si entrara en este campo eléctrico, ¿qué es lo que va a pasar? Como son cargas, o bueno, el campo eléctrico va a ejercer una fuerza sobre la carga en la cual va a tratar de llevarlo hacia el lado negativo. Entonces, todos sabemos que el movimiento de este campo va a ser más, bueno, de esta partícula va a ser más o menos así, ¿no? Va a decaer su movimiento. Bueno, no soy muy bueno dibujando, pero eso sí está. Ay, ya. Va a tener un movimiento parabólico, ¿no? Bueno, lo que me pide es, en el inciso A, hallar el tiempo requerido para que el protón recorra 5 centímetros, dice. Entonces, bueno, anoto aquí inciso A. Y es uno de los pocos ejercicios en los que vamos a requerir el conocimiento de física 1, ¿ya? En un movimiento parabólico, la velocidad del eje X se mantiene constante, ¿no? Entonces, yo podría decir la velocidad es distancia sobre tiempo, con m de u, que la conocemos nosotros. O, bueno, movimiento simplemente velocidad constante. Entonces, de aquí directamente puedo sacar el tiempo, ¿no? Porque ya tengo los demás valores. Esto es 5 centímetros y esto es 4,5 por 10 a la 5. ¿Está, no? Sí, siempre estoy trabajando en el sistema internacional, ya no coloco mucho, pero si quieren ahí está. Entonces el tiempo es de, colocando la calculadora, esto me sale 1,11 por 10 a la menos 7. Ya tengo aquí mi primera respuesta. Por si acaso son respuestas comprobadas, ya los he comprobado con el libro, así que no se preocupen. Más bien, elijo ejercicios impares justamente para conocer las respuestas y estar 100% seguro, ¿no? De los ejercicios. Para que ustedes vean también y bueno, no me estoy inventando o algo está saliendo, ¿no? De contexto. Bien, ahora el inciso B. Dice, su desplazamiento vertical durante el periodo su desplazamiento vertical durante el periodo que viaja a los 5 centímetros. ¿Cuánto cae básicamente, ¿no? Durante ese tiempo avanza un cierto, imagínense que en ese tiempo está acá y me está pidiendo esto, el desplazamiento. ¿Cómo podríamos encontrar eso? Pues hay que analizar lo siguiente. La única fuerza que está actuando es la de campo eléctrico y eso es Q por E. No habíamos visto eso. De aquí puedo obtener yo la aceleración, ¿cierto? ¿Qué sería esto? Por si acaso la carga del
del protón es 1,602 por 10 a la menos 19. El campo eléctrico es de 9,6 por 10 a la 3. Y la masa del protón es de 1,673 por 10 a la menos 27. De esa manera puedo conocer. Entonces, un momentito, esto voy a reemplazarlo. Y eso me sale 9,19 por 10 a la 11 metros por segundo cuadrado, no todo en el sistema internacional. Ya. Luego puedo decir, a ver, hay varias formas, ¿no?, de llegar directamente a la ecuación del movimiento parabólico. Si ustedes recuerdan, es así. Aceleración ahora ya no es la gravedad, ¿cierto? 2b sub inicial coseno de x al cuadrado. Pero aparte, esa es la ecuación del movimiento parabólico general, pero a partir de un sistema de referencias, ¿no? Y eso es lo lindo de la parte de física 1, porque yo puedo colocar el sistema de referencias donde a mí se me dé la gana. Por ejemplo, yo voy a colocar acá, para que el ángulo de salida sea justamente cero, ¿no? Ahí, X y Y, listo. Considerando esos sistemas de referencias, entonces alfa es cero y mi ecuación simplemente va a quedar, bueno, este se va a hacer cero, este se va a hacer uno, y solo quedaría, ahora este está acelerando, ¿no? Entonces va a ser positivo. En la gravedad, ¿se acuerdan? Era por el sentido de que, bueno, que salga el hecho de que salga negativo quiere decir ahorita que a partir del sistema de referencias es un menos y, digamos, ¿no?, hacia abajo, así que lo dejaríamos así. Es indistinto ahorita porque vamos a sacar su módulo y tendríamos entonces que esa distancia es a x al cuadrado sobre 2b sub 0 al cuadrado. Y ya, ahí simplemente reemplazamos el que ha avanzado y 2 veces la velocidad inicial, que era 4,5 por 10 a la 5 al cuadrado. Y esa distancia me sale 5,68 milímetros, listo para ser compatible con el resultado que está en el libro. Y finalmente el inciso C, que me dice las componentes horizontales y verticales después de haber recorrido dicha distancia. O sea, cuando has recorrido esta distancia, sabemos nosotros que aquí hay una velocidad resultante que se descompone en dos, ¿no? Una velocidad en X y una velocidad en Y. Y lo que nos está pidiendo justamente es eso, estas dos velocidades. ¿Cómo encontramos eso? Pues de la siguiente forma. Sabemos ya de por sí que como esto es constante no cambia, así que esto se va a mantener y va a ser 4,5 por 10 al, ¿cuánto era? A las 5, ¿no? Esto está, no se nota bien. Metros por segundo. Me falta la velocidad en el eje Y. Y pues esto es súper sencillo, solo tienen que acordarse un poquito de cinemática, ¿no? Y esto es así. En realidad esto va a ser así, ¿no? Sí. Pero como hemos dicho que a partir del sistema de referencia es alfa cero, por lo tanto esto es cero. Y de esta manera la velocidad en Y es simplemente aceleración, que ya lo tengo, 9,19 por 10 a la 11. Por el tiempo, que también ya lo tengo, ¿no? Es 1,11 por 10 a la menos 7. Entonces la velocidad en Y es de 1,02 por 10 a la 5 metros por segundo. Y en el libro simplemente expresa esto como un vector y dice así, 450 en Y más 102 en J, y se darán dando cuenta, ¿no? Lo está recorriendo para que esto sea 10 al cubo y sea kilómetros por segundo. Ya. Tal vez pueden decir que es un repaso muy básico, y es cierto, es muy
básico, pero muy importante, en el sentido de que eh, muy posiblemente después, cuando ya vean que hagamos ejercicios con circuitos RLC conectados a un capacitor, no sé si ustedes recuerdan, tenemos un circuito así, y bueno, no, perdón, es un R, y aquí hay un capacitor, dice, ¿no? Una fuente, etcétera, y una partícula viene y tiene un movimiento extraño ahí dentro del capacitor, y pues va a depender mucho de la velocidad y del campo eléctrico variable, ¿no? Que va a existir aquí. Ese es el mismo ejercicio, solo más complicado, pero necesitan conocer todos estos conceptos, no se olviden un poco de física, solo va a cambiar a veces eso. Bien, seguiremos con este problema. Aquí he hallado entonces una pequeña aplicación de campo eléctrico. Este era, bueno, mediante integración, ¿no? Estoy comenzando, como pueden ver, despacio. Y luego nos corresponde hacer esto. Una pelota de corcho cargada con 1 gramo de masa. Fíjense, está hablando de esto. La masa es igual a un gramo. ¿No? Está suspendido en un hilo muy ligero por un campo eléctrico uniforme, como se observa en la figura. Ya, entonces, a veces nos van a hablar de campos eléctricos y fuerzas, ya como esto. Así que ahora sí vamos a usar el concepto de fuerza en el sentido de que en este ejercicio necesitamos usarlo, ¿no? Porque eso está en equilibrio, me dice determinar la carga sobre la pelota y la tensión en el hilo. Es muy importante entonces recalcar que el campo eléctrico me está dando de coordenadas 3 en I y 5 en J por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Sabemos muy bien que la fuerza es Q por E, así que la fuerza que está ejerciendo el campo eléctrico sobre esto, hay una fuerza debido al campo eléctrico aquí, ¿no? Sí. Esa fuerza es 3 veces Q más, perdón, en I más 5 veces Q en J. Ambos están multiplicados por 10 a la menos, perdón, a la 5 en Newton sobre Coulomb. Ahí yo me puedo hacer simplemente un diagrama de cuerpo libre en el que diga, bueno, aquí está interfiriéndose primero que nada el peso, ¿no? También la tensión, pero descompuesta sería T coseno y va a ser T seno. Y aquí voy a hacerlo con azulcito, esta fuerza eléctrica en el eje X y fuerza eléctrica en el eje Y. O sea, porque está así, ¿no? En realidad, como en el dibujo así sería. Y bueno, ya es súper sencillo acá porque si está en equilibrio, simplemente hacemos suma de fuerzas horizontales igual a 0, lo que nos daría T seno de tita es igual a 3 veces Q por 10 a la 5. No se olviden, este es el componente, fíjense, del eje Y, o sea, sería, mm, perdón, del eje X, esto, ¿no? Y X el 10 a la 5, porque está multiplicando ambos. Suma de fuerzas en verticales, o en el eje Y, ya que hemos colocado, ahora sí, es simplemente T coseno de tita más 5 veces Q por 10 a la 5 igual a masa por gravedad. Simplemente tienen que resolver este sistema de ecuaciones y se acabó. Ya, yo creo que no va a haber problema. Sale 10,9 nanocoulombs y la tensión sale 5,43 milinewtons. Entonces dejo como una pequeña tarea terminar de resolver eso, ¿no? Bien, espero entonces que hasta este punto se haya comprendido todo lo mejor posible. Vamos a continuar la siguiente clase vamos a concentrar más en ejercicios de este tipo, de integración, así como este. Obviamente más complicados, vamos a ir aumentando lo complicado. Estos no son muy comunes, mejor dicho, son bastante comunes, pero muy fáciles, ¿ya? Así que solo con pequeños recordatorios de lo que tienen que ya saber ustedes. Bien, entonces continuamos en la clase número 5, que seguimos
ya aumentando más un poquito de golpe lo que es el campo eléctrico.